utilizamos el present simple para cosas generales. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, ¿en qué situaciones utilizamos el present simple o presente simple? Súper fácil. Llevas años estudiando inglés y hasta ahora no entiendes qué es el present simple, qué significa. No te preocupes porque en este video te voy a explicar de una manera sencillísima, súper fácil, cómo es que debes utilizar el present simple. ¿Qué significa? El presente simple. ¿En qué ocasiones lo utilizas? Con ejercicios: negativo, positivo, pregunta y un examen al final para que tú me demuestres que has aprendido todo a la perfección. Empecemos con el presente. En el presente nosotros podemos tener el present simple o el present continuous y el present progressive. ¿Ok, amigos? Nos vamos a enfocar hoy en present simple, presente simple, sobre todo para aquellos que tienen un nivel básico de inglés. Por ejemplo, I work, you work, we work, they work, he works, she works, it works. Si te das cuenta, una S ha sido aumentada al final de he, she, it. ¿Qué significa esto? Tranquilo que te lo voy a explicar luego. Así que utilizamos el present simple para cosas generales y cosas que son permanentes. ¿A qué me refiero con esto? Cosas generales como trabajar. Yo trabajo, y permanente como el trabajo. Usualmente uno no suele cambiar de trabajo todos los días, así que digamos que es permanente porque perdura en el tiempo, tiene cierta cantidad de tiempo para que tú puedas decir que esta actividad la realizas con frecuencia. ¿Ok? Ahora vayamos a dos tiempos en particular, que es el present continuous y el present progressive. Por ejemplo, I am working. ¿Qué quiere decir? Yo estoy trabajando en este preciso instante. Primero, está sucediendo ahora. O también puede ser que es temporal. ¿Por qué? Porque yo no voy a trabajar todo el día, todos los días. Estoy trabajando en ese momento, pero esa actividad en algún momento va a tener que terminar. Esa es la diferencia entre estos, digamos, tres tiempos. Pero ahora empecemos con el present simple y todo lo que implica. ¿En qué situaciones utilizamos el present simple o presente simple? Súper fácil. En situaciones permanentes. Por ejemplo, we live in New York. Vives siempre o casi siempre en esa ciudad, Nueva York, porque uno no se muda de la noche a la mañana o todos los días. O he works at a bank. Igual un trabajo, uno no para cambiando de trabajo en un 2x3. Entonces, esos dos tipos de situaciones. Ahora, segunda situación, rutinas, routines. Por ejemplo, I wake up at 6 a.m. Me despierto a las 6 de la mañana. O también I go to sleep at 11 p.m. Yo me voy a dormir a las 11 de la noche. Tercera opción, facts. ¿Qué quiere decir esto? Que hechos del día a día. Hechos que son verdades absolutas. Por ejemplo, the sun rises in the east, que quiere decir que el sol se eleva en el este, y esto siempre va a ser verdad. Entonces, para eso utilizamos el present simple. Ahora, schedule, que quiere decir horarios o cronogramas. Por ejemplo, our class starts at 9 a.m. Eso es un cronograma que siempre va a suceder que tu clase empieza a esta hora. O también, the flight leaves at noon. El vuelo sale al mediodía. ¿Ok? Es algo ya establecido, es un cronograma que sí o sí se va a cumplir. Quinta razón o quinto escenario, frequency. Por ejemplo, she always takes the bus. Ella siempre toma el bus. Y en estos tiempos de frecuencia hay diferentes tipos. Y cada uno de esos tipos lo vamos a ver a continuación. ¿Qué son estas palabras de frecuencia? Aquí te las voy a explicar. En nuestro ejemplo nosotros utilizamos she always takes the bus. Pero no siempre puede ser always. Puede ser never, rarely, sometimes, often y always. Never lo utilizamos para cosas que no hacemos nunca. Por ejemplo, she never takes the bus. Ella nunca toma el autobús, el bus. Pero también podemos utilizar rarely, que es del 10 al 20%. Esos porcentajes son obviamente aproximados, ¿verdad? Que ella raramente toma el bus. Muy bien. Ahora, sometimes quiere decir para que en un 50% de veces lo hagas. Por ejemplo, she sometimes takes the bus.
Ella toma el bus a veces, unas sí, otras no. Ahora, she often takes the bus. Often es como usualmente, ¿ok? Entonces tiene un porcentaje mayor, pero el que sí es 100% seguro es always, algo que tú haces siempre, ¿ok? She always takes the bus. Entonces todos estos adverbios de frecuencia ya los sabemos, ya los conocemos y por supuesto los utilizamos con el present simple. Muy bien, continuemos. Aquí te voy a enseñar cómo es que tú vas a hacer oraciones en positivo, en negativo y preguntas con el present simple. Por ejemplo, vamos a dividir nuestros pronombres en dos grandes grupos. El primero, el segundo. Muy bien. I, you, we, they. Yo, tú, él, nosotros, ellos, trabajamos. De nuevo. I, you, we, they, work. ¿Qué quiere decir? Yo trabajo, tú trabajas, nosotros trabajamos, ellos trabajan. Ok, ahora vayamos con el segundo gran grupo, que es he, she, it. He para él, she, ella, it, eso. ¿Qué lo puedes utilizar para cosas o animales? Muy bien. En este caso, cuando nosotros vamos a hacer oraciones positivas en presente simple, vamos a agregarle una S, ¿ok? Siempre le agregamos esa S a los verbos en positivo en el presente simple. Él trabaja, ella trabaja, eso trabaja. ¿Ok? Ahora, ya sabemos cómo armar oraciones en positivo. Vayamos con el negativo. En el negativo vamos a agregarle un auxiliar a este grande grupo de pronombres. ¿Cuál le agregamos? El do. Y para que sea negativo siempre tenemos que poner el not, ¿verdad? Entonces va a ser do not. Ahora, si queremos contraer ese do not, que también se utiliza muchísimo, vamos a utilizar don't. Don't. Entonces, ¿cómo sería nuestra oración en negativo? I don't work. You don't work. Y tú me dirás, entonces, ¿cómo armamos las oraciones negativas para el he, she, it? Súper sencillo. También le agregamos un verbo auxiliar que va a ser el does. Does. Y para que sea negativo, does not. Por ejemplo, la contracción sería doesn't. ¿Cómo sería la oración completa? He doesn't work. She doesn't work. It doesn't work. ¿Y cómo armamos las preguntas? Muy bien, empezamos con el primer grupo, que va a ser, vamos a poner el verbo auxiliar que tenemos acá en primer lugar. Lo primero empezamos con el verbo auxiliar que va a ser do, muy bien. Luego ponemos los pronombres o el pronombre que vas a utilizar, que puede ser el I, you, we, they. Y por último, el verbo. Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta? Do I work? Do you work? Do we work? O do they work? Súper sencillo, súper fácil. Ahora vayamos con el segundo grupo de pronombres, que es he, she, it. De nuevo, el verbo auxiliar para estos tres pronombres va a ser does. El mismo auxiliar que hemos utilizado para las oraciones en negativo, las vamos a poner al inicio. La estructura y el orden es igual, verbo auxiliar, pronombre y verbo al final. ¿Cómo terminaría la oración o la pregunta? Does he work? Does she work? Does it work? Y ahora, un detalle muy importante que espero lo hayas notado es que la única ocasión, la única vez que hemos cambiado el verbo al que le hemos aumentado una S es en el positivo para estos tres pronombres. Después, para el negativo y para la pregunta no le aumentamos ninguna S porque ya estamos utilizando el verbo auxiliar does. Entonces el verbo queda en su forma natural, en su forma base. Entonces, para el caso de work, que es trabajar, la palabra base, el verbo base, natural, original, es work. Trabajar, work, sin hacerle ningún otro cambio, ¿ok? Siempre utilizamos la palabra, el verbo base para tanto negativo como con pregunta. El único cambio surge con oraciones en positivo. Empezamos entonces con los verbos y dónde cambian o cómo cambian. Vamos a dividirlos en tres grandes grupos. En la mayoría de verbos,
en verbos que terminan en S, SH, CH, X y los verbos que terminan en una consonante y en una Y. ¿Ok? Vayamos con el primer grupo. En la mayoría de verbos, lo único que vas a hacer es agregarle una S. Muy fácil, muy sencillo. Por ejemplo, en dance, bailar, le agregas una S, dance. En cook, cocinar, cooks. O en sleep, dormir, sleeps. Sencillísimo, y lo bueno es que en el present simple la mayoría de verbos van a comportarse de esta manera. Basta con agregarle una S. Pero, ¿qué pasa con los verbos que terminan en estas letras, en estas consonantes? S, SH, CH, X. En este caso le vamos a agregar una ES. Por ejemplo, kiss, que le agregamos una ES, kisses. Wash, lavar, washes. Teach, enseñar, teaches. Fix, arreglar, fixes. ¿Ok? Y vamos con el tercer último grupo de verbos, que van a ser los verbos que terminan en consonante y en una Y. Para este grupo de verbos le vamos a agregar, primero, vamos a eliminar la Y del final y le vamos a agregar una IES. Por ejemplo, para los verbos study, ¿qué hacemos? Le eliminamos esta última Y y le vamos a poner studies con IES. Y try, lo mismo. Eliminamos la Y y le ponemos el IES. Muy bien. Ahora, como todo en esta vida hay excepciones. ¿Cuáles son esas? Te las voy a mostrar acá. Por ejemplo, para el verbo go, ¿cuál sería el presente simple? Goes. Para el verbo do, ¿cuál sería? Does. Para el verbo have, ¿cuál sería? Has. Estas son excepciones muy utilizadas, pero en su mayoría, con estas tres reglas, tú vas a poder identificar rápidamente si es que al verbo le tienes que agregar una S, una ES o una IES. Recuerda que esta regla solo aplica para el afirmativo de he, she, it. Solo para esos tres pronombres tú le aplicas esta regla al verbo, siempre. Afirmativo para he, she, it en present simple. Muy bien, continuamos. Ya sabemos armar oraciones en negativo, en positivo, las preguntas, pero ¿cómo respondemos a estas preguntas en presente simple? Bueno, acá te lo voy a mostrar. Por ejemplo, como regla ya quedamos que el verbo auxiliar va primero, ¿verdad? Do. ¿Por qué utilizamos do? Porque la siguiente palabra que le sigue es they, ellos. Do they need help? ¿Cómo respondemos? Yes, they do. Sí, ellos necesitan. O no, I don't. ¿Cuál es la pregunta? ¿Ellos necesitan ayuda? Sí, ellos necesitan. Acá en la respuesta positiva, yes, no contraemos, no utilizamos la contracción, ¿ok? En cambio, en el negativo sí podemos utilizar la contracción. Podemos decir no, I don't o no, I do not. Dos formas solo para la respuesta negativa. Ahora, segunda pregunta con does. ¿Por qué con does? Porque le sigue el he. Entonces, does he speak French? ¿Él habla francés? ¿Qué respondemos? Yes, he does. De nuevo, no contraemos para la respuesta positiva o no, he doesn't. Por último, do they like the sun? ¿Por qué do? Porque el siguiente que le sigue es you. Do you like the sun? ¿Por qué utilizamos do? Porque el siguiente que le sigue es you. Do you like the sun? ¿A ti te gusta esta canción? ¿Y qué puedes responder? Sí, yes, I do o no, I don't. Entonces ya sabes cómo vas a responder tanto en positivo como en negativo para el presente simple. Como ya acostumbramos en el canal, examito al final de la lección. Y acá les voy a dar algunos errores que se cometen muchísimo en el tiempo de present simple. Ok, entonces vamos a ver la primera oración que es I'm living in Tokyo. ¿Cuál es el error en esta oración? Imagina que esa persona vive de forma
regular en Tokio. No es que se ha ido de viaje, sino es que vive constantemente en la ciudad de Tokio. Entonces tenemos que utilizar el present simple, que es I live in Tokyo. Muy bien. Vayamos con el segundo error muy común, que es we like to travel. ¿Puedes identificar qué está mal acá? Si es que no, te digo que recuerda que la S al final solo se le agrega a he, she, it. Para we no cambiamos el verbo. Si no sería we like to travel. We like to travel. No le agregamos ninguna S. Tercer ejemplo. They doesn't eat vegetables. They doesn't eat vegetables. ¿Cuál sería el error acá? El error acá es que no utilizamos doesn't con they. Recuerda que para they nosotros utilizamos don't, el auxiliar do, y para hacerlo negativo not, do not, que en contracción sería don't. Ahora, en el cuarto ejemplo también tenemos un error de forma, que es does you talk to him often? Does you talk to him often? ¿Cuál es el error aquí? Sencillo, en el verbo auxiliar que estamos utilizando. Para you no utilizamos does, sino utilizamos do, you do. O en pregunta, do you. Do. Muy bien. Ahora también tenemos errores de spelling, que son errores de ortografía. Por ejemplo, she tries to save money. She tries to save money. Seguramente te acuerdas la pizarra con todos los tres grandes grupos de verbos a los que se le agrega una S, una ES o una IES. Entonces, si aplicamos la tercera regla, cuando tenemos un verbo que termina en Y, lo que hacemos es eliminar la Y y agregarle un IES. Entonces, ¿cómo sería el verbo que esté correcto? She tries to save money. Muy bien. Y el último error muy común en estudiantes de nivel básico es que le falte una palabra a tu pregunta u oración. Por ejemplo, what time you finish work? What time you finish work? Pareciera que está bien. ¿A qué hora terminas de trabajar? Pero nos falta nuestro verbo auxiliar. ¿Se acuerdan que yo les dije que para I, you, they, we utilizamos el verbo auxiliar do y que para he, she, it utilizamos el verbo auxiliar does? Lo mismo pasa con las preguntas. Entonces, para you, ¿qué verbo auxiliar utilizamos? Do. Y como es pregunta, lo ponemos al inicio o antes del pronombre, antes de you. Entonces, ¿cómo quedaría la oración correcta? What time do you finish work? Muy bien. Ok, amiguitos, y con este examen terminamos el video de hoy. Espero que todas sus dudas de Present Simple hayan sido resueltas. Si es que tienes alguna duda, no olvides dejarlo en los comentarios. Suscríbete a este canal, dale like. Yo soy Brendita Tips y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.